Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En el capítulo número 5 y el versículo número 8. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Voy a leer la versión Reina y Valera del año 1960. A su letra dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios nos bendiga por esta preciosa y poderosa palabra. Mi oración al Señor es que usted comprenda lo valioso, lo maravilloso de la muerte de Cristo en la cruz y su dolor, el dolor experimentado en el Calvario por usted, por ti y por mí. El título de esta disertación: por la vía dolorosa. Por la vía dolorosa. El texto que acabamos de leer es un texto inspirado de Dios, como toda la palabra del Señor, y llama la atención esta expresión que el apóstol San Pablo usa aquí. Dice una frase muy significativa: siendo aún pecadores. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas son palabras maravillosas, porque en un sentido teológico, estrictamente hablando, la palabra pecador significa sencillamente ser enemigo de Dios. Un pecador no solamente es alguien que está alejado de Dios, sino que es enemigo de Dios. La palabra de Dios así lo revela. Todos los que son pecadores o están en la condición de pecadores y pecadores sin arrepentimiento son enemigos de Dios. Y aquí hablo a todo el pueblo del Señor. Mis amados hermanos, cuando alguien no es cristiano, esa persona no es amiga del Señor. Ni mucho menos usted puede pensar que es amigo suyo. El que es pecador y no se ha arrepentido es enemigo de Dios. Así es que, por analogía, es enemigo de todos los que son de Cristo. Son enemigos de las cosas del Señor. Así es que eso hay que tenerlo muy en cuenta. En el Señor no se puede vivir en un terreno neutral. O mejor, le explico. En el cristianismo no se puede ser neutral. Usted como cristiano o es amigo de Dios o no lo es. Y si no es amigo de Dios, es enemigo. Todos aquellos que no son de Cristo, discípulos de Cristo, son enemigos de Jesucristo. Y son enemigos nuestros, los cristianos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Dios envió a Jesucristo para que muriera por nosotros. No porque nosotros hayamos sido buenos, sino porque nos ama. Así de sencillo es el asunto. El amor de Dios es un amor que va más allá de la lógica, de la razón y el entendimiento humano. El amor de Dios se expresa y se manifiesta en la Biblia de esta manera. El apóstol Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto de darlo es
ampliado por el apóstol Pablo acá, cuando dice que Él murió por nosotros, siendo aún pecadores. Dios el Padre sacrifica a su Hijo para salvarnos a nosotros porque nos amó. Ahora, cuando usted no se sienta seguro del amor de Dios, recuerde estas palabras. Si Él nos amó cuando aún éramos rebeldes, éramos pecadores y enemigos de Dios, usted puede sin duda fortalecerse pensando de que ahora su condición y el trato de Dios es diferente. Él nos ama con amor eterno, por eso nos ha prolongado su misericordia. Cuando no te sientas seguro, entonces del amor de Dios, piensa, te amó siendo enemigo, ahora que eres su hijo, ¿cómo no te va a amar? Hay que corresponderle entonces a través del arrepentimiento. Todos debemos corresponderle a ese amor tan maravilloso con un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nos aleje y produzca los frutos que a Dios le agrada, nos aleje del pecado, del mal, del mundo, y produzca los frutos que Dios espera. Esa palabra arrepentimiento es una expresión que viene del idioma hebreo naham, y tiene que ver con el cambio de disposición de una persona, el cambio de mentalidad, el cambio de propósito, y enfatizar un cambio de conducta. Así que el arrepentimiento es un acto de nuestra voluntad y de nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, nos redimió del pecado. Esta es otra palabra que es interesante. La palabra redimir es una palabra que se toma de los vocablos hebreo y griego escritos en la palabra del Señor, y nos hablan de la liberación de algún mal. En este caso, ese mal es la condenación eterna de nuestra alma. Nuestro Señor nos liberó de la condición eterna de nuestra alma, la condenación, la condición de perdidos, mediante el pago de un precio. ¿Cuál fue el pago por nuestra salvación? La vida de Jesucristo. Su vida en rescate, en pago por la nuestra. Marcos 10:45 dice la Escritura que el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Gracias a esto, las puertas de la salvación eterna están abiertas y todos podemos ser salvos del pecado y de la ira de Dios. Todos podemos arrepentirnos y salvar nuestra alma, salvarla de la condenación eterna. Vamos a ver aquí algunos elementos en el día de hoy que se revelan en esa vía dolorosa, la vía que lleva al Señor a morir en el Calvario. En primer lugar, el sudor de sangre que corrió por su frente. El evangelista Lucas, en el capítulo 22, nos revela que el Señor, antes de ser arrestado, Él estuvo en agonía, orando en el huerto del Getsemaní. Y era tan intensa la agonía, sabiendo Él lo que Él esperaba, que se produjeron grandes gotas de sudor mezcladas con sangre en su frente. Esto nos habla de la intensa agonía y de la lucha que Él tuvo que experimentar. Como ser humano, Él no quería ir, y Él oró a Dios el Padre para que el Padre pasase esa copa por alto, para que el Padre le mostrara otra forma, pero el Padre no respondió, a pesar de que el Hijo clamó con intensa agonía. Hematidrosis se llama esta enfermedad.
Los médicos la han descubierto. La ciencia médica ha dicho que se llama hematidrosis. Es la condición en la que una persona llega a liberar, ¿sí? A liberar sudor mezclado con sangre, producto de una fuerte e intensa agonía, de una presión externa. Jesús estaba presionado y tenía una angustia mortal, al punto que él no quería ir, pero finalmente doblegó su voluntad y aceptó la voluntad del Padre. La única vía era esa. Él tenía que morir por los pecadores. Ahora, hacer la voluntad de Dios, mi amigo, no es fácil. Aquí lo revela nuestro Señor Jesucristo. Él, como ser humano, él también tenía voluntad. Y su voluntad santa, inocente, pues le impulsaba a no aceptar semejante inmolación. Pero finalmente él comprendió que la solución al pecado de toda la raza humana era que su vida fuera entregada, sacrificada en el madero, que su sangre fuera derramada, vertida allí en el madero. Pero no fue fácil. Él tuvo que doblegar su voluntad, aceptar la voluntad de Dios el Padre, y no solo eso, sino que tuvo que embriagarse de amor para que pudiera aceptar el hecho de que, siendo inocente, siendo justo y sin pecado, tomara nuestro lugar, se hiciera pecador allí, aceptara el peso del pecado de toda la humanidad y morir por los pecadores. Ahora, la agonía de saber que él estaría separado de su Padre también lo atormentó. Jesús, hemos explicado, hemos predicado, nuestro mensaje, nuestro ministerio lo anuncia y lo cree. En Jesús hubo dos naturalezas. En Jesús hubo dos sustancias. En él se dio lo que llaman los teólogos la unión hipostática. Dos naturalezas en una sola persona. Él era Dios y era hombre, en una sola persona. Así que en su condición de Dios, él siempre estuvo en una intimidad eterna con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. Pero Jesús se atormentaba y agonizaba pensando que al él cargar con el pecado de la humanidad, la santidad del Padre, la presencia del Padre, la santidad del Espíritu y la presencia del Espíritu se alejaran de él. En otras palabras, la comunión que él tenía en esa Trinidad la perdiera, se desmembrara en su naturaleza divina y él perdiera su condición de Dios al cargar con el pecado de la raza humana. Pero no fue así. Aunque el Padre, las Escrituras nos dicen que el Padre nos revela que el Padre apartó su rostro, porque Jesús clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió esa soledad. A pesar de eso, no perdió su condición divina. Quien murió fue el hombre, Jesucristo el hombre. Quien murió en la cruz no fue Dios. Así es que su naturaleza y condición divina no la perdió, a pesar de que como hombre murió en la cruz, a pesar de que en él habían dos naturalezas. Yo no sé si lo he podido explicar, pero lo que quiero decirle es que Dios no murió, que quien murió fue Jesucristo. Y Jesucristo, aunque era Dios hombre, su cuerpo fue el que lo entregó y murió como sacrificio, como ofrenda por nuestro pecado. Él no renunció a pesar del inmenso dolor y la inmensa agonía que iba a experimentar. No renunció y cumplió su propósito. Él se constituyó en nuestro Redentor, se constituyó en nuestro Salvador, se constituyó en aquel que pagó por nosotros, en nuestro dueño, nos rescató. Ahora le pertenecemos a él por dos vías:
porque nos creó. Y segundo, porque nos rescató. Mi amigo, nuestra redención costó las lágrimas de sangre de Jesucristo. Nuestra redención costó un alto precio. Por eso es que la salvación no se puede despreciar. Por eso es que si usted está escuchando esta palabra, nuestro propósito es que usted se arrepienta y usted valore la muerte de Cristo y aplique los beneficios de la muerte de Cristo salvando su alma, entregándose a Él, reconociéndolo a Él como su Señor y Salvador. Segundo, en la vía dolorosa, Él también recibió maltratos y azotes. Maltratos y azotes. Las Escrituras nos dicen que lo azotaron 39 veces. Escuche, lo azotaron 39 veces. Prácticamente lo destrozaron. Y se cumplió las profecías antiguas que nos decían que Él iba a ser molido por nuestras transgresiones. Él fue literalmente molido, destrozado. Estos azotes que le aplicaron los romanos, estos azotes eran aplicados con un látigo que terminaba en varias ramificaciones, y en las puntas de estas ramificaciones habían trozos de hueso y de metal. Así que la función de azotarlo no era matarlo, sino atormentarlo, desgarrarlo. En la película de Mel Gibson, La Pasión, usted puede ver cómo al protagonista que hace el papel de Jesús lo azotan y prácticamente lo destrozan a base de azotes. Fueron 39. Es interesante que el profeta Isaías nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, no por sus llagas, porque Él fue una llaga de cabeza hasta los pies. Por su llaga fuimos nosotros curados. El que cree en Jesucristo no solamente tiene la oportunidad de salvar su alma, sino también de ser sanado de cualquier enfermedad. Por el sacrificio de Cristo, por su sangre, por su llaga, usted puede ser sanado de cualquier enfermedad ahora, si cree en el sacrificio de Jesucristo. 39 azotes. La ciencia médica ha descubierto actualmente que 39 son las enfermedades primarias o las enfermedades base, de donde vienen todas las enfermedades que existen en el mundo hoy en día. No es casualidad entonces. Él recibe unos maltratos terribles. Lo abofetearon, lo injuriaron y le pegaban en la cara. Lo golpeaban con palos en la cara. Le colocaron una corona de espinas, espinas que eran capaces de atravesar los cascos de los camellos que usaban los beduinos en el desierto para transportarse. Estas espinas que usaron eran capaces de atravesar los cascos de los camellos y hacer que los camellos sintieran unos dolores intensos, se infectaran y murieran de tétano o de gangrena. Una corona de espinas prepararon los soldados a manera de burla y se la colocaron y le injuriaban diciendo: salve, rey de los judíos. Él dio su cuerpo literalmente por amor a nosotros. Como dice el profeta Isaías, Él fue molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. El Redentor entonces fue un varón experimentado en dolores. La pregunta es si usted, como cristiano, también lo es. Hay gente que hoy en día se queja y piensan que viven una vida
de mártir, porque sufren, lloran, y nadie los considera, nadie los ama, nadie los consuela. Son unas especies de mártires, ¿sí? Pero quiero decirte que el dolor, los azotes, las injurias, los golpes que experimentó Jesús son superiores, son excelsos. Nadie jamás ha podido experimentar algo así. Nadie jamás lo experimentará. Sin embargo, él, por el gozo puesto delante de él, soporta semejante oprobio, porque sabe que el fruto de su aflicción se recogería después en aquellos que creyéramos en él y le aceptáramos como Señor y Salvador. El fruto de la aflicción de él seríamos nosotros, los creyentes. Y por amor a nosotros, y por amor a aquellos que él iba a salvar, se entregó a pesar de la intensidad del dolor y la agonía. En tercer lugar, en esta vía, él cargó una cruz. Él llevó su propia cruz a cuestas. Aunque los soldados romanos, después de verlo caído en 2 ocasiones, intentaron y forzaron a un campesino llamado Simón de Cirene para que lo ayudara a cargar la cruz. Sin embargo, eso sucedió fue al final, en el último tramo. Él cargó su propia cruz, la llevó a cuestas. La pusieron, una vez que llegan al Calvario, en el suelo. Los soldados colocan la cruz en el suelo, acuestan a Jesús sobre ella. Imagínese usted el cuerpo de Jesús, lacerado, lastimado, en una intensa agonía, y aproximadamente durante unas 18 horas, desde que comenzó tan terrible suplicio, su espalda llena de llagas, de cortadas, de heridas, azotada, desgarrada, y ahora expuesta sobre esa cruz. Le estiran los brazos a lo largo de la viga y le atraviesan las muñecas con unos clavos terribles, unos clavos que sujetaron sus muñecas a la cruz. Le atraviesan las muñecas, las palmas de las manos, y lo clavan, lo sujetan allí. Usted se podrá imaginar eso, no era una aguja hipodérmica la que le estaban colocando, eran unos clavos, clavos de acero. Lo extienden luego en los pies y le atraviesan, así como le atravesaron las palmas de las manos, las muñecas, le atraviesan con clavos de hierro mucho más grandes los pies. Los mismos clavos, pero más grandes, en los pies, para sujetarlo a la cruz, y levantan luego esa cruz. La cruz es levantada. Las cuerdas que sostenían el cuerpo son quitadas, por lo cual el cuerpo queda sostenido por las coyunturas. Cada vez que el Señor intentaba coger aire para no asfixiarse, imagínese usted el esfuerzo que él tendría que hacer para poder respirar. Cada bocanada de aire, en cada bocanada de aire se escapaba la vida del Señor, hasta que finalmente muere. Las Escrituras dicen que él murió. Murió, y murió inclusive antes de tiempo. Los soldados esperaban que él, al no morir, le iban a quebrar luego las piernas para acelerar el proceso de asfixia y de muerte finalmente. Pero cuando fueron a percatarse a ver si estaba vivo, ya él estaba muerto. Y le atravesaron entonces el costado de su pecho con una lanza. Y al atravesarle el costado del pecho, sangre y plasma sanguíneo, las Escrituras lo traducen como agua, pero en el texto griego es la palabra plasma sanguíneo, sale de allí a borbotones. El Señor ya había muerto. Su corazón no aguantó, su corazón literalmente explotó. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Salmo 22
Así lo había profetizado. No solo el profeta Isaías en el capítulo 53 nos habló de la forma en que él iba a morir, sino que también el salmista, David, Salmo 22, 1000 años antes de que él muriera y estos hechos ocurrieran, ya el salmista lo había dicho. Jesús muere entonces porque se le explota el corazón allí en esa cruz. Quiero aplicar esta maravillosa verdad. El que no toma entonces su cruz hoy en día y le sigue a él, jamás obtendrá la vida eterna, jamás obtendrá la corona de gloria que le espera a todo el que es de Cristo. Y quiero concluir diciéndole, imagínese a Jesús crucificado, tomando su lugar, y a través de su agonía, imagínese usted también escuchando las palabras que él expresó en la cruz. Él dijo palabras como estas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Madre, he aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esas palabras se las dijo a Juan, su discípulo, y a su madre María. Él dijo palabras como estas a un ladrón que estaba a su diestra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él dijo palabras como estas: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dijo palabras como estas: tengo sed. Dijo palabras como estas: consumado es. Y por último, expresó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe, mi amigo? El eco de estas palabras aún resuenan en nuestros corazones. Su muerte y resurrección son el fundamento de nuestra fe cristiana. Él murió, no es como algunos lo dicen, que se desmayó, que los discípulos se robaron su cuerpo porque él lo que hizo fue que se privó o se desmayó. Esto es absurdo. Él murió, las escrituras dicen que él tenía que morir, pero las escrituras también nos revelan que vive y vive para siempre, y es nuestra esperanza. Yo quiero que usted hoy haga un acto de arrepentimiento y se entregue a Cristo, recibiéndolo como su Salvador personal. Usted no puede menospreciar semejante sacrificio por amor a su alma y hoy estar tranquilo y pensar que su futuro y su destino final no tiene ningún problema. Déjeme decirle, no desprecie a Cristo. Acéptelo hoy por la fe en su corazón como su Señor y Salvador. Repita por favor conmigo estas palabras. Diga conmigo: Señor Jesús, yo me acerco a ti hoy con un corazón arrepentido. Te pido que perdones mis pecados, que me laves con tu sangre, porque yo creo en tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Séllame con tu Espíritu Santo. Hazme nacer de nuevo para ti. Señor, llévate todos mis pecados, mis dolores, mis aflicciones y mis enfermedades, porque creo que por tu llaga soy salvo y también soy sano. Gracias, Señor. Por la fe en Cristo ahora me declaro hijo de Dios. Amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.